Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la posibilidad que nos das de estar aquí, gracias porque nos das la fuerza de tomar la decisión, de estar presentes para alimentar nuestro espíritu, Señor, para que cada día nuestro espíritu sea más fuerte y pueda gobernar realmente nuestra vida, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias porque estamos aquí deseosas, anhelando, Señor, conocer más de ti. Revélanos a cada una de nosotras lo que necesitamos ver el día de hoy en nuestras propias vidas, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y realmente transforma nuestras vidas para cada día ser como tú, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 7. Crucemos al otro lado. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7 dice: fue oprimido, está hablando de Jesús, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Jesús estaba pasando, obviamente Isaías es un profeta, estaba hablando lo que Jesús iba a sufrir, ¿no? Jesús no había todavía venido a la tierra, pero él profetiza lo que iba a pasar con él. Es interesante en este curso que estamos llevando, que se llama Esta boca mía, este versículo nos hace meditar, ¿no? La actitud que tuvo Jesús, y nosotros lo hemos visto en el Nuevo Testamento también. ¿Qué sucede cuando él realmente llega a cumplir el propósito por el cual él había sido enviado a la tierra? Dice, él no abrió su boca. Fueron uno de los tiempos para Jesús más difíciles, ¿no? El momento, vemos en el Nuevo Testamento el Getsemaní, cuando él sufre mucho y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, ese es un estado emocional terrible. A veces pensamos que Jesús, bueno, él fue Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, él sí pudo superar pues ciertas cosas. En realidad Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios en el hecho de que nunca pecó, pero 100% hombre, que él vivió cosas aún peores de las que tú y yo hemos vivido, inclusive podemos vivir. Y en esta parte vemos la humanidad de Jesús. Él dijo, mi alma está afligida al punto de la muerte. O sea, estaba en un estado emocional que no es solo una depresión, que no es un ataque de pánico, es peor. Sin embargo, él tomó una actitud, como dice Isaías, él no abre su boca. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender que hay momentos en que en realidad, si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no hables. Es mejor que tú y yo no hablemos. Y no solamente me refiero a que no tengo nada bueno que decir sobre los otros, sino sobre nuestra propia vida, ¿no? Porque como siempre decimos, es muy fácil, o sea, no es fácil hacerlo, pero es fácil notar más fácil notar cuando hacemos algo contra alguien. Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. O sea, hacia nosotros. Dios dice que nos tenemos que amar, pero a veces no nos amamos, hablando mal de nosotros mismos. Ah, no, eso no lo voy a lograr. Ah, soy una torpe, qué tonta que soy. ¿No? O sea, estamos siendo nuestros propios enemigos. Ah, siempre caigo en lo mismo. O los sentimientos de culpa. Eso significa no estar amándote. Porque el sentimiento de culpa no te lleva a reconocer tu error ni a cambiar, sino te lleva solamente a estar triste y deprimida. O sea, no te lleva a un cambio, ¿no? La conciencia de haberte equivocado y el arrepentimiento real es el que nos lleva a un cambio. No el sentimiento de culpa. Yo puedo tener sentimiento de culpa, pero después se me va y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, no me lleva al cambio. Pero un arrepentimiento real y sincero sí me lleva a un cambio progresivo. Entonces, en los tiempos difíciles que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Es difícil disciplinar nuestra boca. Difícil, porque ahí sale lo peor de uno, ¿no? Pero es ahí que necesitamos disciplinarla.
¿no? Primero que disciplinar nuestra boca, tenemos que disciplinar nuestra mente, ¿no es cierto? Porque nunca vamos a hablar algo que no hayamos pensado antes, ¿ok? Cuando Jesús sufrió la más fuerte presión en su vida, que fue el momento de morir en la cruz, Él decidió que era sabio callar. Quizás porque en su humanidad hubiera sido tentado a hacer algo que no era bueno, o a decir algo que no era bueno, porque acuérdense, o sea, Él era también un ser humano. Entonces es probable que Él dijo, mejor estoy en silencio, porque en este momento de tanta presión, de tanto dolor, no saldría nada bueno. Entonces, eso es lo que pasa contigo y conmigo, que a veces nosotros llega presión por tantas situaciones en nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a querer hablar cosas negativas, cosas no buenas, entonces tenemos que, nuestra imagen y nuestro objetivo es ser como Jesús. Entonces es mejor callar que hablar algo contra ti o contra otras personas. En Hebreos 4:15, nos dice realmente que Jesús era un hombre, un ser humano, que también era sujeto a tentaciones y a pruebas como tú y yo y aún mayores. Y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Miren cómo Él es tan cerca a nosotros, ¿no? O sea, Jesús no es uno que no se compadece y no está sensibilizado delante de las dificultades que tú y yo estamos viviendo en momentos. Él sí tiene esa sensibilidad porque Él la conoce mejor que tú mismo, porque Él mismo ha sufrido. Él no es distante, es decir, ay, ¿cómo será? Nosotros mucho, por ejemplo, hemos hablado y lo conversamos entre amigas de que nunca comprenderemos al 100% lo que la otra persona vive si no lo has vivido tú también. Yo puedo imaginarme, ¿no es cierto? Puedo imaginarme cuando, por ejemplo, tengo una amiga que perdió a su hijito cuando tenía 1 año. Yo solo puedo imaginarme porque yo nunca lo he vivido y no tengo realmente no sé lo que se siente. Yo no le puedo decir, yo te entiendo, porque yo no la entiendo, porque yo no la he vivido. ¿No es cierto? Pero Jesús sí te entiende al 100% cuando tú y yo estamos viviendo dificultades, porque Él ha vivido esas y mayores aún. Él ha vivido mayores, entonces Él puede comprenderte, Él tiene esa sensibilidad. Miren lo que dice en este versículo, ¿no? Él prácticamente se compadece de nuestras flaquezas, o sea, de nuestras debilidades, de nuestros errores. A veces Él se compadece, o sea, tiene paciencia, es comprensivo con nosotros, ¿no? Dice, uno que ha sido tentado, o sea, Jesús, en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, nosotros tenemos que entender que Jesús era 100% hombre, porque sintió todas las del dolor y dificultades de la vida, pero a la misma vez nunca falló, porque era Dios. Porque Él siempre habla que estaba en comunión con su Padre. Y la fuerza que Él tuvo para enfrentar las cosas fue porque Él estaba en comunión constante con su Padre. Él fue Dios que tomó un cuerpo y vino a vivir a la tierra, pero su vida en la tierra fue como tú y yo, enfrentando las dificultades que tú y yo y mayores que podemos enfrentar. Pero Él, aún presentándoles en situaciones dificilísimas, aún estando bajo presión fuerte en momentos tan difíciles, Él siempre actuó con sabiduría. Por eso que Él es nuestro ejemplo. Esto nos permite ver que Jesús tuvo que enfrentar humanamente cosas aún más difíciles que tú y yo. Las bendiciones vienen en camino. El primer punto dentro de este capítulo. Las bendiciones vienen en camino. Marcos, capítulo 4,
versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué puede significar para ti la frase pasemos al otro lado? O sea, ellos iban a cruzar, ¿no? Iban a ir en una barca y iban a cruzar al otro lado. ¿Qué puede significar eso para nuestras vidas? Una frase como, vayamos hacia allá, ¿no? Vamos al otro lado, crucemos hacia allá. ¿Qué puede significar? Yo he puesto, para mí significa avanzar, significa un reto, también he puesto significa un cambio, ¿no? No sé si alguien tiene algo más que pueda significar pasemos al otro lado. Ver otro horizonte. Ver otro horizonte. Dejamos nuestro problema en esta orilla y pasemos al otro, ¿no? Perfecto. También significa dar un paso de fe. Un paso de fe, perfecto. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Cambio de ruta. Cambio de ruta. Toma de decisiones. Toma de decisiones. Algo mejor. Algo mejor. ¿No? Excelente. Dejar atrás. Dejar atrás lo pasado. También significa hágase la voluntad de Dios en mí. Hágase la voluntad de Dios en mí. Excelente. Por favor, eso hay que escribirlo, ¿eh? Nomás que está grabado. Está No grabado. mirar atrás, sino siempre Así adelante, es. ¿no? Todo eso que hemos dicho significa. Es muy probable que los discípulos estuvieran muy emocionados cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿no? Y ellos, sí, algo mejor. O cambiemos la página también. ¿Dice? Vamos a ver qué pasa allá. Estaban emocionados, me imagino, ¿no? Con Jesús. Una esperanza también. Esperanzas. Ellos estaban emocionados, seguro, imaginándose qué cosa encontrarían al cruzar, ¿no? Pero no imaginaron que quizás encontrarían una tormenta. Eso no se lo imaginaron. No estoy diciendo que siempre cuando vayamos al otro lado vamos a encontrar una tormenta terrible. Puede ser que encontremos el mar un poco movido, ¿no? Pero algo vamos a encontrar en ese intermedio. De aquí hacia allá. A veces vamos a encontrar dificultades o dolor, ya que no solo se pueden presentar las dificultades, sino que ellas nos van a llevar a un cambio de nuestro carácter. O sea, no solamente cruzar de acá para allá, para algo mejor, porque con Jesús, cuando tú vas hacia allá, siempre es para algo mejor. Siempre. Siempre. No importando qué va a pasar en el camino. Entonces muchas veces no solamente va a presentarse una dificultad, no sé, una enfermedad que enfrentar o un problema económico enorme que enfrentar. También puedes enfrentar dolor, ¿por qué? Porque te va a llevar a un cambio de tu carácter. Y eso duele, ¿sí o no? Duele cuando te das cuenta que tienes que cambiar y no puedes y no quieres a veces y de pronto el Espíritu de Dios dice, sí, hijita, tienes que cambiar y tú, ay, ¿no? Es como leí una vez en un libro que decía que muchas veces mejor estar en los zapatos viejos, medio rotos, porque ya tu pie se acomodó, que en un zapato lindo y nuevo, porque tu pie va a estar ajustado. Entonces, eso es el cambio. Es como el águila que se arrancha todo con dolor y pasa eso y revive, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos comprender que va a ser para algo mejor. Y a veces va a ser el cambio de nuestro carácter, ¿no? Pero también va a haber ese camino, yo lo considero un camino de cruzar hacia el otro lado, hacia algo mejor, porque es un camino de sanidad de tu alma también. La sanidad trae dolor, porque es volver a pasar de una cierta manera por esa herida. Y es como en lo natural, si tú tienes una herida y te la curan, duele, pero va a sanar. Eso también está en ese camino.
La sanidad debe ser deseada, realmente. Yo no sé ustedes, pero yo un día le dije, Señor, yo no quiero todas estas heridas en mi alma. Yo quiero ser sanada. Quiero ser la mujer que tú creaste cuando yo nací. No lo que los eventos de la vida me volvieron. Lo deseé con todo mi corazón. Y les doy y las motivo porque realmente Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, me ha sanado increíblemente, me ha hecho entender muchas actitudes en mi carácter que venían de heridas del alma, de mensajes que yo recibí. ¿Se acuerdan de los mensajes, no? Que nosotros recibimos, que hemos aprendido en el curso de Cautivante. Los mensajes que dejaron en nosotros y que a los cuales nosotros creímos y han condicionado nuestras vidas. Entonces la sanidad se tiene que desear. Y para desear la sanidad tienes que pasar tiempo con Dios. Y estar dispuesta a que va a haber un tramo de dolor, pero para una sanidad total. Siguiente punto. La fe es para los intermedios. Y vamos a seguir leyendo en Marcos 4, 37 y 38. Marcos 4, 37 y 38. Pero se levantó una violenta tempestad. Eso sigue a lo que hemos leído en Marcos 4, 35 y 36. Y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imagínense la situación, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y ellos, sí, vamos. De pronto, están en la barca y comienza una tempestad, una tormenta tan fuerte que dice que las olas se lanzaban sobre la barca. O sea, no era un mar movido, eran olas. De tal manera que la barca ya se estaba por hundir. Él, o sea, Jesús, estaba en la popa, durmiendo. Increíble. Dice que él estaba durmiendo sobre su cabezal, o sea, estaba así, durmiendo Jesús, y las olas que estaban ahí. Entonces le despertaron, ¿quiénes? Sus discípulos, y le dijeron, ¡Maestro! Me imagino que el grito que le habrán pegado a Jesús, que ¿qué pasa acá? O sea, se despertó más con los gritos que con las olas que iban a cubrir y hundir el mar. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Miren el reclamo de los discípulos hacia Jesús. O sea, ellos estaban viendo lo que estaba pasando. Y van a despertar a Jesús y le dicen, ¿no te importa que vayamos a morir? Porque no estás haciendo nada. Prácticamente es lo que estaba diciendo, ¿no? En ese momento, la emoción de ir con Jesús hacia algo nuevo se fue. Y entró el temor y la preocupación. A punto de decirle a Jesús, no te importa nuestra vida. El temor invadió tanto en sus vidas por mirar lo que estaba sucediendo y no recordar quién estaba en la barca con ellos. Ellos habían visto miles de cosas preciosas y milagros que Jesús había hecho, habían visto lo poderoso que era Jesús. Y por eso es que, bueno, vamos al otro lado, sí, vamos, ¿qué cosas más veremos? Milagros, prodigios y todo, vamos. Y de pronto, ¿qué pasa? Era algo que Jesús necesitaba que ellos aprendieran. ¿Ven las circunstancias como muchas veces tú y yo vemos? Las circunstancias de lo que estamos viviendo, nos comenzamos a enfocar en lo que vemos y nosotros somos personas que no debemos de vivir por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y entonces comenzamos a sentir que nuestro barco se está hundiendo entre el temor a nuestra vida, la preocupación. Y muchas veces hemos dicho, Jesús, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y Él está ahí. Ahí. Necesitamos fe para estos intermedios. Alguien dijo también, un paso de fe, ¿no?
ya que sabemos que vamos hacia un nuevo destino, pero no sabemos qué encontraremos en el camino. Deseamos que cosas sucedan, pero no sabemos cómo ni cuándo sucederán hacia ese camino, no sabemos. Y si se darán de la manera que estamos esperando. Nosotros le hemos pedido a Jesús cosas para nuestra vida. En general, cada uno está pasando un momento diferente y necesita cosas diferentes. No sabemos cuándo Dios va a responder, ¿no? Siempre que lo pidamos en su voluntad, obviamente. Y necesitamos fe para este intermedio. Para llegar hacia allá, necesitamos fe. Los discípulos necesitaban fe. En ese momento, la fe se les fue. A menudo ese intermedio puede ser un tiempo de prueba en diferentes áreas de tu vida y en la mía. ¿Es probada nuestra fe? Sí. Nuestra fe es probada. Y necesitamos pelear nuestra batalla de la fe. Siempre hemos compartido que la única batalla que tú y yo tenemos que pelear es la batalla de la fe. ¿Qué pasó con los discípulos? La tormenta estaba en todo su apogeo, ¿no? O sea, las olas enormes y Jesús dormía. Eso es familiar para nosotros, ¿no? De pronto las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. La tormenta nos está presionando. Hemos sentido esos momentos en nuestras vidas muchas veces. Sentíamos que nos estábamos hundiendo. Y tú decías, Jesús está dormido. Yo creo en Dios, pero nada está cambiando. Sentías que Dios estaba lejos, pero Él nunca está lejos. Lo que ellos vivían era una tormenta, no solo el mar movido. Era algo fuerte, era algo real. Ellos no se estaban inventando. No es que vino una olita así y dijeron, ay, la ola está enorme. Era real. Como las cosas que también pasan en tu vida y en la mía, son reales. No nos las estamos inventando. ¿Pero qué con ellas? ¿Qué hacemos? ¿Quién está en tu barco? Jesús. Aparentemente Él está pasivo, pero Él está actuando también. Cuando sentimos que el barco se está hundiendo, ¿qué debemos hacer? Entregarnos a Él, entregarle el problema a Dios. Pero si estuviéramos en un barco real, ¿qué pasa? Un barco real. ¿Qué necesitamos para no hundirnos? Salvavidas. Un salvavidas, ¿no? Cuando estamos por hundirnos necesitamos una barquita salvavidas que va y nos agarramos así. Nos soltamos, ¿no? A nosotros nos pasó una experiencia increíble. Yo siempre he visto la mano de Dios milagrosa. Que subimos en el Mar Rojo, nos fuimos de vacaciones hace varios años, como 7 años atrás. Nos fuimos a Sharm el Sheikh, que es como decir acá Punta Cana, por decir así. Y muchas personas se van de vacaciones ahí, es en el Mar Rojo, ¿no? Entonces nos fuimos de vacaciones, no estaba Daniel todavía, estaba Ricardo, Gianfranco y yo. Y ahí pues normalmente están los hoteles, pero como está la barrera coralina, ¿no? Que le llaman el arrecife, entonces prácticamente hay como unas plataformas flotantes, entonces tú pasas y te tiras como en una piscina, ¿no? Y es precioso porque es como si nadaras con Nemo, ¿no? En la película de Nemo, una preciosura increíble. Nos fuimos a hacer una excursión y nos llevaron a hacer snorkeling, ¿no? Entonces mi esposo no sabe nadar muy bien, me dijo, mejor yo me quedo en el barco. Dios sabía por qué tenía que quedarse en el barco, porque si no, no nos contaba. Y un grupo de nosotros, estábamos en el barco, éramos como en total 12 personas, nos tiramos a hacer con nuestro snorkeling y de pronto vino una corriente y nos llevó lejísimos del barco. Cuando yo he alzado los ojos, Gianfranco no estaba, mi hijo tenía 7 años. Y había las otras personas, y solamente habían 2 niños en el grupo que éramos. Gianfranco, que tenía 7 años probablemente. ¿Sabía nadar? Más o menos, sí. 7 años y una niña de 12 años.
La niña estaba por allá y yo, Gianfranco no estaba, y yo, Gianfranco, gritaba, ¿han visto a mi hijo en medio del Mar Rojo? No, no, no. Comencé a orar, dije, Señor, dame fuerzas, y la gente comenzó ya a sentirse agotada porque el barco no se había dado cuenta que nosotros nos habíamos alejado no por voluntad propia, sino que había de una corriente que nos había llevado. Entonces, ¿qué había pasado? En ese barco, lamentablemente, no estaba la guía turística, sino solamente el que cocinaba la cena de esa noche del barco, que no sabía hablar ningún idioma, sino solamente árabe. Entonces nadie le podía decir, vamos a recogerlos, él no entendía. Y todo eso pasó como media hora que hemos estado en medio de esa corriente. Pero de pronto, a los 5, no sé si eran 5 minutos o 5 segundos, porque en ese momento los segundos son eternos, escucho, mamá, pero después la corriente a él y a otro chico de unos 30 años lo había llevado por otro lado. Y gracias a Dios que él sabía nadar. Entonces se acercó a mí y me dijo, mamá, ya no puedo más. Y él se apoyaba en mí y yo me hundía con él. Entonces, hijito, vamos a hacer el muertito, y nos echamos. Y bueno, fue un milagro realmente, nos salvaron. En ese momento llegó la barca, salvavidas, nos tiraron unas cuerdas, porque ya nosotros realmente no dábamos más. Y nos hemos agarrado a las cuerdas o sea, es mi esperanza de vida. Y bueno, ya después nos han subido y todo lo demás, etcétera, en fin. ¿Para qué les cuento esto? Realmente en ese momento de desesperación no había esperanza porque ya no teníamos más fuerzas para seguir después de media hora flotando y nadando, y el miedo que te entra, ¿no? Cuando vimos a esa barca que se acercaba y tiraba las sogas, lo que sentimos fue algo verdaderamente sobrenatural. Entonces, cuando tu barca se esté hundiendo, tú necesitas un salvavidas. Y ese salvavidas, ¿cuál es tu salvavidas y el mío? Dios. Pero ¿cuál específicamente es? Fe. La fe. La certeza de lo que se espera. La fe es tu salvavidas y el mío. ¿Está disponible? Sí. Pero tienes que decidir tomar. Nosotros podíamos estar en esa situación y podía haber llegado la barca salvavidas, el bote salvavidas, y nos han tirado las cuerdas, pero si nosotros no las agarrábamos, pues hubiéramos ahogado. Pero ahí estaban. Y eso pasa en tu vida y en la vida muchas veces. Casada, ya no. Pero si en algún momento llega una tormenta en tu vida, porque pueden llegar grandes tormentas, espero que no, pero tenemos que estar preparados. Porque en ese momento vas a tener que extender tu mano de la fe, tomar la decisión de creerle a Dios, de que Él te va a sacar de esa situación. ¿Lo crees? Sí. Yo también. Por eso estoy acá. Amén. Cuando sentimos que el barco se está hundiendo, debemos usar nuestra fe, que es nuestro bote salvavidas en medio de una gran tormenta. La fe, como los músculos, se fortalece. ¿Sí o no? Los músculos, como decíamos en uno de los cursos, están, pero cuando uno va al gimnasio se vuelven evidentes, se ponen más fuertes, ¿no? Vamos al gimnasio el primer día, no nos paramos por 5 después del primer día, ¿sí o no? Nos duele pero hasta la punta del cabello, pero después seguimos yendo y ya el músculo toma fuerza, ¿sí o no? Y ya lo podemos usar con más facilidad y podemos cargar más peso, ¿sí o no? Igualita es la fe. Nuestra fe es pequeña, pasamos una dificultad, la ponemos en práctica, se vuelve más fuerte. Y la próxima dificultad que tengamos, la pasaremos mejor. Pero necesitamos pasar pruebas para que se ponga a ejercitarse nuestra fe. Si todo nos va bien, nunca tu fe se va a ver más fuerte. Pregúntenle a la gente que ha vivido constantemente dificultades. Tiene una fe increíble. Las tormentas nos preparan para que nosotros podamos extender nuestra fe y superar la próxima dificultad con mayor facilidad. Y cada vez nos preocuparán menos porque sabemos cómo saldremos de las dificultades. Porque cuando tú pasaste una tormenta, los discípulos, cuando pasaron esa tormenta,
porque vamos a ver después qué hizo Jesús, ¿no es cierto? Según ustedes, si estaban con Jesús, hubieran tenido otra próxima tormenta, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran estado así tan ansiosos y preocupados como la primera? No, ya no. ¿Está durmiendo Jesús? Todo bien. Vamos a pasar esta tormenta también, porque ya la habían pasado. Igual en nuestra vida hay dificultades, porque tú te das cuenta cómo Dios te sacó esa situación que te parecía muy difícil de salir. Salimos victoriosas una vez y saldremos siempre victoriosas. ¿Estás pasando por una tormenta ahora? No te quejes. No te quejes. Puedes comentar lo que estás viviendo. Comentar o hablar con alguien de lo que estás viviendo y quejarte son dos cosas diferentes. Cuando nosotros nos quejamos en medio de la dificultad, eso no va a cambiar la dificultad. Es más, nos la va a hacer ver más grande, mayor. ¿No? No te salvará la queja de esa situación que estamos viviendo. Te llevará a hundirte. Saca tu flotador, tu fe, sácala. Y comienza a respirar el aire de la fuerza que nuestro Dios nos da, el Dios del imposible. Agarras tu salvavidas, que es la fe, sales del agua, respiras y ves un horizonte diferente. Está llegando. Marcos 4, vamos a seguir leyendo, 39 y 40. 39 y 40. Jesús me encanta. Los discípulos desesperados. ¿Ah? No te importa, Señor, no te importa. Nos ahogamos. ¿No? No te importa. Pobre Jesús, ¿sí? Está tranquilito. Entonces Jesús hace... Oh. A ver, dice 39, dice, y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, emudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Yo pienso que es como que Jesús les haya dicho, ¿cómo no han visto todo lo que yo he hecho en estos tiempos que han caminado junto conmigo? ¿No lo han visto? ¿No han visto el poder que yo tengo? ¿No saben quién está en la barca con ustedes? Y no se recordaron a nosotros. ¿No te has dado cuenta que yo estuve en tu barca cuando tú estuviste en un momento de dificultad y ya pasó ese momento y ahora yo sigo en tu barca? ¿No te acuerdas? Necesitamos tener memoria de cada vez que Dios nos ha dado su ayuda. Cada tormenta que nos pasa sirve para fortalecernos más la confianza en Dios. Así es. No pongas tus ojos en la tormenta, sino en aquel que está en tu barco y puede calmar la tormenta. Jesús. Punto siguiente, resista, la ayuda viene en camino. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Ok? Mantengámonos firmes. Está hablando de la esperanza. O sea, tenemos que estar firmes en la esperanza sin vacilar, quiere decir, ¿no? O sea, estar fluctuando, creo, no creo, no creo, sí, hay esperanza, no, no hay esperanza, eso no va a cambiar, sí se va a cambiar, sino que estar firmes, estables. Poco a poco vamos a ser más estables en las situaciones que tenemos de dificultad y que vamos a ser estables en saber de que sí hay esperanza, de que las cosas van a cambiar, de que algo bueno va a salir de lo que estoy viviendo, ¿no? En ese sentido vamos a tener firmeza, esa esperanza, ¿ok? ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenas, somos lindas, porque somos lo máximo? No, porque fiel es Dios. Porque Él es fiel. Por eso es que podemos estar firmes. Porque Él es fiel.
Es una persona que es fiel con nosotros, que nos ha prometido cosas, que una de ellas es que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que algo va a convertirse de bueno en lo que estás viviendo. Entonces, esa fidelidad, esa absoluta certeza de que Él va a ayudarnos, es lo que nos lleva a estar firmes en la situación. Y no estar fluctuando entre, no creo, no tengo esperanza, me deprimo, sí, bueno, ahora sí, estoy bien, y al siguiente día otra vez me deprimo. No, es ser estables emocionalmente, porque Él es fiel. Primera de Corintios 10:13, versículo muy lindo también que muchos de nosotros conocemos. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, ¿no?, que no sea común a los hombres, o sea, al ser humano. Y fiel es Dios, nuevamente dice, y fiel es Dios, que no permitirá que seamos probados o tentados más allá de lo que podamos soportar. Y no solamente se queda ahí. O sea que Dios es fiel, no va a permitir que tú pases una situación que tú no vas a poder soportar. Quiere decir que sí puedes soportar, que sí puedes tener esperanza. Y no termina ahí, sino que dice, sino que con la prueba o tentación te dará también la vía de escape para que puedas resistirla. O sea, te va a dar una salida. Donde tú crees que no hay salida, no hay escape, ha visto en los lugares cerrados, en los cines dice escape. Por ahí se sale cuando hay una urgencia, cuando viene un incendio, cuando viene un problema. Es cierto. Pero yo te diría, identifica las zonas de escape. Así cuando llegas a un lugar, ¿no?, identificas, igual identifícala. ¿Cuál es? Es tu fe en Dios. Saber que Él es fiel y saber que Él no permitirá que tú pases alguna prueba que no vas a poder soportar. Si estás viviendo alguna prueba, la vas a poder soportar, si no Dios no hubiera permitido que tú la vivas. Y no solo, sino que te va a dar la vía de escape de esa prueba. Y no escapar, huir, sino escape es una salida para que puedas enfrentarla y resistirla. Efesios 6:13, es otro versículo que también es importante. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda, no una parte, dice. Toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, estén firmes. Otra vez dice, como estábamos leyendo en Hebreos. Firme. Estable, pero dice, ponte toda la armadura para que estés lista, preparada para defenderte en el día malo. O sea que hay un día que va a ser malo para ti y para mí. Efesios 6:16, ok, un poquito más adelante, Efesios 6:16 dice, pero sobre todo, o sea, toda la armadura es importante, pero sobre todo tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe es un escudo. La fe es un escudo. ¿Para qué se usa el escudo? Para protegernos, ¿sí o no? Con el que podrás, ¿qué hacer? Apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Con qué vas a apagar los dardos encendidos del maligno? Con el escudo de la fe. El escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Esta es tu ayuda, ¿no? Pensar que hay esperanza, porque Dios es fiel, porque no hay prueba que estés pasando que no vas a poder soportarla, porque Dios te va a dar la salida para enfrentarla, pero ponte tu escudo de la fe, ponte toda la armadura, sobre todo el escudo de la fe, con los cuales vas a poder apagar los dardos que el enemigo va a mandar a tu vida y a la mía en el día malo. Toma tus armas, no te quedes pasiva delante de la tormenta. Mira que dice que sobre todo tomes el escudo de la fe. Habla, cree y habla. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es cierto. Con el corazón se cree, ¿recuerdan el corazón y la mente que hemos aprendido? O sea, y luego tienes que hablarlo. Viene la tormenta, pones tu escudo de la fe y tú comienzas a decir,
Gracias, Señor, porque yo sé que eso tú lo vas a convertir en algo bueno, porque tú no me dejas, porque tú no me abandonas, porque no es importante cuán difícil sea. Tú me has dicho que tú no me mandarás una prueba que yo no pueda soportar. Tu boca comienza a hablar. Claro, profetizar. Alzas tu escudo, tu boca comienza a hablar. Dios es fiel y no te soltará. Pero tú puedes soltarte de él. Decide de agarrarte fuerte de su mano. No te sueltes. Próximo punto, una fuente de agua dulce y amarga, para conectarnos al hecho de cómo tenemos que hablar, ¿no? Nosotros vimos en capítulos anteriores que la palabra de Dios dice que no podemos, como dice en Santiago 3, ¿no? 9 y 11. Con ella, o sea, con la boca, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y realmente les digo y les confieso que cuando me venía para acá, bien fresquito, me hizo acordar del Espíritu Santo ese versículo que iba a enseñar hoy día. ¿Qué tal? Un señor se me metió con el carro así y me dijo una cosa que no debía. Y dije, ¿verdad? ¿No? La palabra dice que con mi boca bendigo y maldigo. No, señor, eso ya no debe ser así. Pero ¿por qué se meten cuando uno maneja así? Cuando se pasa, pues también a uno que se tientan, ¿no? Se ponen. La tentación. Pero el Espíritu Santo me dijo, ya mamita, tranquila, no me vas a mejorar. Ya, gracias. Ok, entonces, Tranquila, vas a mejorar. vas a mejorar. Entonces, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanitos, eso no debe ser así. Ya vamos aprendiendo entonces que de una fuente nos puede producir algo dulce y algo amargo, Sí. ¿no? Cada día más dulces. Debemos esforzarnos por eliminar nuestra doble manera de hablar, o sea, en el sentido de no solamente con los demás, sino nosotros. Un día sí, todo lo voy a poder hacer, Cristo me da la fuerza, al día siguiente es una desgracia, esto no va a cambiar, ¿no? O sea, no, sino que seamos más estables. Vamos a estar realmente esforzándonos cada día para que nuestro no sea un hablar doble, sino que siempre uno, lleno de esperanza, lleno de ánimo, lleno de palabras buenas, de cosas que van a mejorar, de que algo bueno va a salir, ¿no? Así, estables. Punto siguiente, refrene su lengua. Y está hablando, ¿se acuerdan del versículo que vimos en Santiago 3, que vimos en las clases anteriores? Que dice que se le pone el freno en la boca de los caballos, ¿no? Para que ellos vayan hacia una dirección, ¿no? Y los van manejando de esa manera. Entonces, después dice, ¿no? Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también todo su cuerpo, porque todo el cuerpo del caballo va dirigido, miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón pequeño, muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Miren, qué gran bosque se enciende con tan pequeño fuego, ¿no? O sea, como realmente de nuestra boca salen a veces cosas tan negativas que van a perjudicarnos, ¿no? ¿Qué voz se enciende? Santiago 3, del 3 al 5. Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 5. Está todo lo que les he leído. ¿Ok? Ese versículo nos indica que nuestra boca dirige nuestra vida, prácticamente. Que nuestra boca dirige nuestra vida. Así como el freno en la boca de los caballos, ¿ok? La boca dirige nuestra vida. La lengua es un miembro muy pequeño, pero puede hacer grandes cosas. Ojalá fueran todas buenas, pero lamentablemente vemos que no es así. Debemos de frenarla y disciplinarla. Santiago 3, de 3 al 5. El papel del Espíritu Santo como freno para nosotros, es un papel muy importante. Próximo punto, el Espíritu Santo como freno y brida, ¿no? Punto número, siguiente punto. Salmo 32, 9. El espíritu es como... El próximo punto es el Espíritu Santo como freno o brida, ¿no? Como freno en nuestra vida. Estamos hablando que tenemos que frenar nuestra lengua. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿no? Porque Él vive en nosotros. Salmo 32, 9 dice, no seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti, ¿no? O sea, el caballo y el mulo, o sea,
Para que hagan una cosa tienen que jalarlo y eso es lo que no quiere Dios. Sino que nos disciplinemos en nuestra lengua, en nuestra mente primero, en nuestra boca, para que por nuestra decisión cada día mejor y más natural vayamos hacia hablar correctamente. O sea, es como, no esperes que sea forzado, que te obliguen, sino que toma una decisión de cambiar nuestra manera de hablar. El freno que se pone en la boca de los caballos también es pequeño, pero los controla y los dirige. Nosotros necesitamos un freno, pero nadie nos lo pondrá. ¿Sí o no? Nadie me va a poner a mí un freno y me va a jalar y me va a decir, no, eso no es para nosotros, eso es para los animales, pero para el ser humano que tiene la capacidad de la decisión que Dios nos ha dado, no hay eso, sino hay la voluntad que está en el alma. Entonces, nosotros, nadie nos va a poner un freno obligado, tenemos que elegirlo voluntariamente. El Espíritu Santo es ese freno, Él está dentro de nosotros y nos hace, no es que nos jala como un caballo, sino que simplemente con dulzura, por aquí no, todo el tiempo el Espíritu Santo no. No sé si se han dado cuenta, ahora que cada día aprendemos más, cómo el Espíritu Santo nos va indicando, ¿no? Dentro de nosotros. Cuando tienes cólera, mejor te callas, ¿no? Mejor te la vida es un freno también, que le ponen. No, antes yo contestaba así impulsivamente. Acá adelante, ¿no? Te frena. El Espíritu Santo es ese freno que necesitamos si decidimos seguir su guía. O sea, Él nos va sugiriendo, no nos va obligando. No, a veces tú estás yendo por un camino, pero tienes el impulso de que no decir por ahí, ya por acá. Así es. ¿No? Y es porque a veces hay más. Y el camino en general, el camino de nuestras vidas, de decir, de no decir, de hablar, de no hablar, de actuar, de no actuar, ¿no? Todo tiene un tiempo, como dice Eclesiastés. Hay un tiempo para todo bajo el sol. El Espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos va a ayudar. Cuando decidimos cosas incorrectas, lo sentiremos. Sentiremos al Espíritu Santo, procurando dirigirnos hacia lo correcto. Él va a tratar de dirigirte hacia lo correcto. Él siempre está obrando en nuestras vidas, ayudándonos a vivir una vida mejor. Próximo punto, la boca tiene mente propia. La boca tiene mente propia. Toda palabra que pronunciamos viene de un Pensamiento. Correcto. Un pensamiento que se instaló en nuestra mente. Por tanto, si nuestras palabras son incorrectas, es porque nuestros, ¿qué? Pensamientos son incorrectos. ¿Es cierto? Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos, o en otra versión dice destruyendo especulaciones. ¿Ok? Vamos a ver qué cosa significa especulaciones, es interesante. ¿Qué es una especulación? Especulación es la acción y efecto de especular. Ok, perfecto, entendimos. Miren lo que dice, ¿eh? Perderse en una hipótesis sin base real. Especulación quiere decir perderse en una hipótesis sin base real. Perderse en una hipótesis. Una hipótesis es algo que puede ser, pero no puede ser. O sea, no tiene una base real. ¿Me dejo entender el sinónimo, el significado? Ok, entonces, si yo pongo el significado de lo que estamos leyendo de especulación, y acá dice, destruyendo especulaciones, quiere decir que el enemigo viene a tu mente con pensamientos que no tienen una base real,
¿ok? Y que tú y yo tenemos que destruirlos, desecharlos, eliminarlos. No tienen una base real. Cuando Él te dice, eres la misma, caes en el mismo error siempre, no cambiarás, es mentira, no es algo real, porque sí vas a cambiar. Si te dice, la situación que estás viviendo nunca va a cambiar, tu hijo nunca va a regresar, o tu hija no va a regresar, tu hija se perdió en los caminos equivocados y nunca va a regresar, esa es una mentira. Es un pensamiento que es simplemente una especulación porque no tiene una base real. Tienes que destruirlo. Porque es un pensamiento que se está levantando contra quién es Dios realmente en tu vida. Romanos 12:2 es un versículo muy importante que ya lo hemos visto muchas veces, inclusive en el curso de la batalla de la mente. Dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea que si yo cambio mi mente y transformo mi mente, voy a adecuarla a la mente que realmente tengo, que es la mente de Cristo, ¿ok? Entonces, de esa manera, desarrollando la mente de Cristo, por consecuencia, teniendo los pensamientos que Cristo tendría en base a lo que yo estoy viviendo, es que voy a conocer la voluntad de Dios. Pero si yo acepto la basura que el enemigo pone en mi vida, sus especulaciones, sus mentiras, porque no hay una base real, no voy a conocer la voluntad de Dios en mi vida, que es buena, agradable, perfecta. ¿Se entendió? La mente es el campo de batalla y debe ser renovada, cambiando completamente nuestros pensamientos para poder experimentar el buen plan de Dios. La mente es el campo de batalla, ¿no? Si la mente no es controlada, la boca jamás lo será. Si mi mente y mis pensamientos no son controlados y no son sujetos a los pensamientos de Dios y no desecho lo que no es de Dios, mi boca jamás lo será, porque mi boca hablará lo que mi mente piensa. Punto siguiente, dígaselo a sí mismo constantemente. Dígaselo a sí mismo constantemente. Marcos, capítulo 5, versículo de 24 al 28. Ordene su conversación, ¿ya lo hicimos? El día estamos en la 7. Estamos todavía No, sí, ya pasamos. mente propia y ahora ordena su conversación. No, eso ya lo hemos hecho en algunos puntos, sí. En algunos puntos anteriores. Vamos a ir a dígaselo a sí mismo porque... Sí. Marcos 5, 9, ¿no? Marcos 5, 24 al 28. ¿Estamos? Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. O sea, oprimía en el sentido que había un montón de gente. Jesús estaba apretadísimo, ¿no? Por toda la gente. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, o sea, sin tener resultado, sino que al contrario, había empeorado, dice acá. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa o su manto, sanaré. Ella decía, ella no lo había tocado aún, ella no se había acercado aún a Jesús, pero ella decía, cuando yo toque a Jesús, yo seré sanada. Miren la fe en la desesperación de esta mujer. 12 años enferma de flujo de sangre, había ido a todos los médicos
y había empeorado. Dice que había gastado todo lo que tenía. Pero ella decía, porque ella creía, no lo había hecho aún, pero ella hablaba y decía, cuando yo toque el manto de Jesús, seré sanada. Ella se mantuvo pensando y de consecuencia hablando y diciendo, cuando llegó su oportunidad, recibió su milagro. La oportunidad era, y esa fe que ella tenía, la llevó a ser osada. Se metió entre la multitud. En esa época, acuérdense que la mujer, inclusive cuando tenía su ciclo menstrual, tenía que alejarse, estaba apartada. No podía acercarse a las personas, era inmunda. Miren la osadía de esta mujer, y cuando tú estás convencido y tienes fe de que Jesús te va a ayudar, tú eres osada, tú tienes valentía, tú tomas el riesgo. Ella tomó el riesgo, se acercó entre toda esa multitud con ese flujo de sangre que tenía hace 12 años, y porque ella sabía y estaba convencida que si tocaba a Jesús, ella iba a ser sanada. Y fue sanada. Habla tu milagro, háblalo, háblalo. Yo digo, mi hijo Daniel será un gran hombre de Dios. Él predicará la palabra y contará al mundo cómo Dios lo ha sanado. Amén. Así sea. Ella recibió su milagro con esa gran fe que tenía y cogió la oportunidad que ella tenía para hacerlo. No le importó lo que ella sentía. ¿Cómo se hubiera sentido esa mujer? Imagínense, 12 años, no es un año. 12 años con una enfermedad. No creo que emocionalmente ella estaba tan bien, pero ella superaba eso, no le hacía caso. Ella estaba enfocada y hablaba y decía lo que ella iba a recibir cuando iba a tocar a Jesús, el manto de Jesús. Próximo punto, prisioneros de la esperanza. Prisionero tiene una connotación negativa, ¿no? La palabra prisionero. Pero en realidad en este caso es positiva, porque prisioneros de la esperanza, o sea que estás atrapado en esa esperanza de que las cosas van a ir mejor. No vas a perderla. Zacarías, Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Vuelvan a la fortaleza, cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que les restituiré el doble de lo que han perdido. No sé si has perdido algo en el camino de tu vida. Dios se lo va a restituir. Te va a dar 2 agendas. Ok, vamos adelante. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hablando de la esperanza estamos, ¿ah? Hebreos 6, versículo 19. La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. El velo significa Jesús, ¿no? O sea, el cuerpo de Jesús cuando resucitó era el velo. Entonces, la esperanza segura y firme. Es hablando de la salvación, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de la esperanza. Por ejemplo, una persona dice, ay, si moriré, no sé si voy al cielo, al infierno, ¿dónde iré? Al purgatorio, en fin, no sé, ¿no? En realidad solo hay cielo y hay infierno. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, tienes que tener la certeza de que tú te vas al cielo directamente y sin stop. Esa es nuestra esperanza. Nosotros vivimos en la tierra por un tiempo con la esperanza que después viviremos por la eternidad con Papá Dios, en un lugar precioso. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá problemas. Dígame si no será precioso. Yo quiero irme. Tenemos varias clases por hacer, ya. Ok. Debemos de llenarnos de esperanza. Pensar con esperanza y hablar con esperanza.
Debemos de llenarnos de esperanza, pensar con esperanza y hablar de esperanza. La esperanza es el fundamento de nuestra vida. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Así es, la certeza de lo que se espera. Y nuestro último punto, oración por el control de la boca. Salmo 141, versículo, vamos a leer el 2 y el 3. 141, versículo ¿qué? Versículo 2 y 3. David le escribe este salmo a Dios y le dice: sea puesta mi oración delante de ti, Señor, como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. Qué lindo, ¿no? Se ve que David también tenía problemas en hablar. Perdona, ¿me puedes repetir? Pon guarda. Pon guarda a mi boca. Ya. O sea, guarda es como protégela, cuídala, que no salgan palabras que no son buenas, y vigila la puerta de mis labios. Como guardianes. Claro. Debemos aprender a orar como David. Señor, ayúdame a que pueda tomar esa decisión. Cuida mi boca, cuida mis labios, Señor, para que de mi boca salgan palabras que edifiquen mi vida y la vida de los demás. Palabras de esperanza, palabras de ánimo. Miren lo que dice el Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Qué precioso este versículo. Proverbios capítulo 21, versículo 23, dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Qué lindo. Guarda su alma de angustia. A veces nuestra alma está angustiada, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Hemos pensado y hablado cosas que no son buenas y han llevado nuestra alma a angustiarse. El alma no se angustia sola. El alma se angustia porque los pensamientos y las palabras la han dañado. Nuestra alma fue creada perfectamente para estar bien con Dios. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Queremos estar sin angustias? Ya sabemos cómo hacer. Y el Proverbio 15:1, que también es muy lindo, eso es con respecto a los demás. Capítulo 15, versículo 1. Dice: la suave respuesta aplaca la ira, más la palabra hiriente. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La suave respuesta aplaca la ira, mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Qué proverbio es? 15, 1. Muchas veces nosotros estamos a veces angustiadas y es como que no nos... ¿Qué hacemos, no? Pero no nos damos cuenta qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho para estar angustiadas? Para llevar nuestra alma a angustia. Hemos hecho algo nosotras mismas. Por más que hayan sido las otras personas que nos han dicho algo, hemos permitido que eso que nos han dicho nos dañe. No lo hemos desechado, lo hemos recibido, lo hemos aceptado. Entonces nos ha dañado. Nosotros podemos llevar nuestra alma de angustia por cosas que nos decimos nosotros a nosotros mismos y por otras personas que nos dicen algo a nosotros. Pero siempre somos tú y yo que decidimos si retener eso o desechar. Está en ti y en mí. El poder que tiene el enemigo de llevarme a angustia, de llevarme a desesperación, de llevarme a tristeza o a depresión, es un poder que solo yo se lo puedo dar. Él no lo puede tomar. Yo se lo puedo dar. Entonces no se lo demos. ¿Cómo? Pensando bien y hablando bien. Amén. Que Dios los bendiga.